Un niño vendía limonada en la calle para salvar a su madre enferma, hasta que un millonario se detuvo en su puesto y cambió su vida para siempre. Era una tarde calurosa de verano, y el pequeño Matías, de apenas 9 años, arreglaba cuidadosamente su pequeño puesto de limonada en la esquina de un barrio concurrido. El sol quemaba el asfalto, y el sudor le resbalaba por la frente, pero no le importaba. Su mirada infantil llevaba una seriedad rara para su edad. Cada vaso vendido era un paso más en la lucha que llevaba en silencio: conseguir suficiente dinero para pagar el tratamiento de su madre, que luchaba contra una enfermedad grave. Desde que su padre los abandonó, Matías asumió un papel mucho más grande que el de un simple niño. Se despertaba temprano, preparaba la limonada con las pocas frutas que conseguía en el mercado al final del día y salía a vender. No era fácil. Muchas personas pasaban junto a él sin siquiera notar su presencia. Otras solo lo miraban con lástima y seguían su camino. Pero Matías no se rendía. Sabía que su madre lo necesitaba. Aquella tarde, el movimiento era escaso. Los pocos vasos que había vendido no eran suficientes ni para comprar los medicamentos más baratos. Empezó a preocuparse. El día estaba terminando y su esperanza comenzaba a desvanecerse. Fue entonces cuando un coche negro de lujo se detuvo cerca de su puesto. Un hombre alto y bien vestido bajó, sosteniendo un celular en la mano. Su mirada era seria, pero cargada de una curiosidad genuina. «Hola, chico, ¿tú preparas esta limonada?», preguntó agachándose para estar a la altura de Matías. El niño asintió tímidamente y le extendió un vaso. «Sí, señor, la preparo todos los días. Solo uso limones frescos y un poco de miel», respondió con una pequeña sonrisa, tratando de ocultar su cansancio. El hombre tomó el vaso y bebió un sorbo. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Está muy buena. Mejor que muchas bebidas caras que he probado. ¿Cuánto cuesta?». «1 peso, señor», respondió Matías rápidamente, esperando ansioso el pago. El hombre sacó su billetera y, para sorpresa del niño, tomó un billete de 100 pesos. «Quédate con el cambio», dijo entregándole el billete. Matías se quedó paralizado por un momento, sin saber cómo reaccionar. 100 pesos eran mucho más de lo que podía ganar en un día entero de ventas. Miró al hombre confundido, sin poder decir nada. Pero es mucho dinero, señor». El hombre sonrió levemente y se apoyó en el pequeño mostrador del puesto. «Trabajas duro, y eso lo valoro, pero dime, ¿por qué vendes limonada? ¿Dónde están tus padres?». Matías bajó la mirada, apretando el billete en sus manos. No le gustaba contar su historia, pero había algo en aquel hombre que le hacía sentir seguro. «Mi padre se fue cuando yo era pequeño. Y mi madre, ella está muy enferma. Necesita medicamentos caros, y yo quiero ayudarla. No puedo dejarla sola», dijo con la voz temblorosa. El empresario guardó silencio por unos instantes. Observó al pequeño niño frente a él, tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte. Entonces tomó su celular e hizo una llamada. «Necesito que organicen una donación y que localicen a un médico especialista». «Sí, ahora mismo», dijo rápidamente antes de colgar. Matías lo miró confundido. «¿Qué está haciendo, señor?». El hombre se inclinó nuevamente, ahora con una sonrisa más amplia. «Te estoy ayudando, Matías, porque nadie debería luchar solo, especialmente alguien tan valiente como tú». El corazón del niño se aceleró. No sabía si aquello era real o solo un hermoso sueño, pero algo era seguro. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Matías no sabía qué decir. Sus ojos estaban bien abiertos y sus pequeñas manos aún apretaban el billete de 100 pesos, como si tuviera miedo de que todo aquello fuera un sueño y desapareciera en cualquier momento. El hombre misterioso, que ahora era evidente que era alguien influyente, permanecía allí, observándolo con una mirada firme pero cargada de empatía. El silencio fue interrumpido por el sonido de un automóvil deteniéndose en la esquina. De él bajaron 2 hombres y una mujer con carpetas en la mano y teléfonos en los oídos. Uno de ellos se acercó a Alejandro y le susurró algo al oído. El empresario asintió y luego volvió su atención a Matías. «Necesito que me lleves con tu madre», dijo con voz tranquila. «Quiero entender cómo puedo ayudar». Matías dudó. No estaba acostumbrado a confiar en extraños, mucho menos en alguien que parecía demasiado importante para preocuparse por un niño que vendía limonada en la calle.
Pero algo en aquel hombre lo hacía sentir diferente. No había lástima en su mirada, sino un genuino interés por ayudarlo. «Está bien. Vivo aquí cerca», respondió tomando su caja de isopor y comenzando a caminar. Alejandro lo siguió, acompañado de su equipo. Mientras avanzaban por las estrechas calles del barrio, Matías sentía las miradas curiosas de los vecinos. Nunca antes habían visto autos tan lujosos en aquel lugar. En pocos minutos, llegaron a una pequeña casa de paredes desgastadas. El techo parecía frágil y la puerta de madera crujió al menor movimiento. «Mamá, ya llegué», anunció Matías al entrar, dejando la caja de isopor en el suelo. Una mujer delgada y pálida apareció en la sala, sosteniendo un pañuelo en la mano. Su rostro cansado se iluminó al ver a su hijo, pero luego su mirada se posó en Alejandro y su expresión cambió a una de sorpresa e incertidumbre. «Buenas tardes, señora», saludó el empresario con una sonrisa educada. «Matías me ha contado sobre su situación y quiero ayudar». La mujer se quedó sin palabras. Lentamente se dejó caer en el sofá, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. Matías corrió hacia ella y tomó su mano. «Mamá, él compró un vaso de limonada y me dio mucho dinero. Dice que quiere ayudarnos de verdad». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Ella conocía ese nombre. Alejandro Fernández no era solo un empresario más. Era uno de los hombres más ricos del país, conocido por su éxito y por su trabajo benéfico. «Yo no sé qué decir», murmuró emocionada. Alejandro se sentó frente a ella, sin rastro de arrogancia. Sacó su teléfono y marcó un número. «Quiero que envíen un equipo médico para evaluar la salud de la señora inmediatamente», ordenó con firmeza antes de colgar. Matías lo miró con incredulidad. «¿Qué está haciendo?» «¿Señor?» Alejandro sonrió. «Te estoy ayudando, Matías, porque nadie debería enfrentar esto solo, y mucho menos alguien tan valiente como tú». El corazón del niño latía con fuerza. No sabía si todo aquello era real, o si en cualquier momento despertaría en su pequeño puesto de limonada. Pero lo que sí sabía era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los minutos pasaron como un susurro en la casa de Matías. Su madre apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Hasta hacía unas horas, su única preocupación era cómo seguir adelante con su enfermedad sin dinero ni recursos. Ahora, un empresario que solo había visto en las noticias estaba en su sala prometiendo ayudarles. El sonido de un auto estacionándose interrumpió sus pensamientos. Matías corrió a la puerta y vio cómo bajaban dos médicos con maletines y una enfermera, que cargaba una pequeña bolsa con equipo. Alejandro se levantó y los recibió con una actitud serena, pero decidida. «Necesito que evalúen a la señora y me digan exactamente qué tratamiento necesita», ordenó con voz firme. «Lo que haga falta, lo vamos a resolver». Los médicos asintieron con profesionalismo y entraron en la casa. Uno de ellos, un hombre de cabello entrecano y mirada amable, se acercó a la madre de Matías y le tomó la mano. «Señora, soy el doctor Herrera. No se preocupe, estamos aquí para ayudarla. Solo quiero hacerle unas preguntas antes de examinarla». Ella asintió débilmente, aún abrumada por la situación. Matías no se apartó de su lado ni un solo momento. Miraba al doctor con la misma mezcla de esperanza y miedo con la que observaba la vida desde que su madre enfermó. El silencio en la casa era absoluto mientras los médicos trabajaban. Alejandro permanecía de pie, con los brazos cruzados y la mirada seria. Sus asistentes tomaban notas y hacían llamadas, asegurándose de que todo estuviera listo para los próximos pasos. Después de unos minutos, el doctor Herrera se puso de pie y se dirigió a Alejandro. «Su estado es delicado, pero tenemos un camino a seguir. Necesitará exámenes más profundos y un tratamiento especializado. Cuanto antes iniciemos, mayores serán las posibilidades de recuperación». Alejandro asintió sin dudar. «Entonces, hagámoslo», dijo sin titubeos. «Organicen todo lo necesario. Si hace falta trasladarla a otro hospital o incluso a otro país, lo haremos». La madre de Matías sollozó. No podía contener la emoción, la incredulidad. Quiso hablar, pero su voz se quebró antes de que pudiera decir una sola palabra. Se llevó una mano a la boca, tratando de contener las lágrimas, y con la otra sujetó la de su hijo. «Señor, esto es demasiado.
murmuró con un hilo de voz. No sé cómo agradecerle. Alejandro se agachó frente a ella y le tomó la mano con suavidad. No tiene que agradecerme, señora. El agradecimiento ya lo veo en los ojos de Matías. Un niño, como él merece toda la ayuda del mundo. Matías sintió un nudo en la garganta, miró al empresario con los ojos brillantes de emoción y por primera vez en mucho tiempo sintió que ya no estaba solo en su lucha. Las próximas horas fueron un torbellino. La madre de Matías fue trasladada a una clínica privada donde recibiría la mejor atención posible. Mientras tanto, Alejandro llevó al niño a su oficina para hablar con él. Cuando Matías entró en aquel enorme edificio con paredes de cristal y suelos relucientes, sintió que había pisado un mundo completamente ajeno al suyo. Nunca había estado en un lugar así. Subieron en un ascensor que se movió tan rápido que sintió un leve cosquilleo en el estómago. Al llegar a una elegante sala con una vista panorámica de la ciudad, Alejandro le indicó que tomara asiento frente a su escritorio. «Matías, quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo el empresario con una expresión seria pero cálida. El niño asintió con curiosidad, sin saber qué esperar. «Has demostrado ser alguien con una valentía y determinación que rara vez veo. En adultos, no te rendiste cuando la vida te puso obstáculos. Seguiste adelante buscando una solución». Matías escuchaba en silencio, con la respiración contenida. «Por eso quiero hacerte una propuesta», continuó Alejandro. «Quiero que estudies, que aprendas todo lo que puedas, porque en el futuro, si tú quieres, quiero que trabajes conmigo». Los ojos de Matías se abrieron de par en par. «¿Usted está diciendo que puedo trabajar con usted cuando crezca?» Alejandro sonrió. «Exactamente. Pero no tienes que esperar tanto. Mientras tu madre se recupera, quiero que vengas aquí algunas veces por semana y aprendas sobre negocios. Quiero enseñarte cómo transformar esfuerzo en éxito». El niño apenas podía creer lo que estaba escuchando. «Pero, ¿por qué hace esto por mí?» Alejandro se apoyó en el escritorio y lo miró con sinceridad. «Porque un día, Matías, yo también fui un niño pobre. Y alguien creyó en mí. Ahora es mi turno de hacer lo mismo». El niño sintió que su corazón se aceleraba. En ese momento entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva etapa en la vida de Matías. Su madre recibía la mejor atención médica y por primera vez en años ya no tenía que preocuparse por cómo pagaría los medicamentos. Los médicos le aseguraron que, con el tratamiento adecuado, su recuperación era posible. Y Matías, al saber esto, sintió que una enorme carga se desvanecía de sus pequeños hombros. Pero Alejandro no solo se aseguró de que su madre estuviera bien, también tenía planes para Matías. Sin que él lo supiera, lo había inscrito en una de las mejores escuelas de la ciudad, asegurándose de que nunca más tuviera que elegir entre trabajar o estudiar. Una mañana, después de visitar a su madre en el hospital, Matías fue llevado de nuevo al edificio donde Alejandro trabajaba. Cuando entró a la oficina del empresario, aún sentía el mismo asombro de la primera vez. Las grandes ventanas dejaban ver la inmensidad de la ciudad, y el ambiente elegante contrastaba con todo lo que había conocido hasta entonces. Alejandro estaba esperándolo detrás de su escritorio, con su característico aire sereno pero determinado. «Matías, siéntate», dijo con una sonrisa indicándole una silla frente a él. El niño obedeció sin hacer preguntas, sintiéndose nervioso. «Quiero hablar contigo sobre algo importante», continuó el empresario. «Desde que te conocí me di cuenta de que eres alguien especial. No todos los niños tienen la determinación que tú tienes. La mayoría, cuando enfrenta dificultades, se rinde. Pero tú no». Matías lo miró fijamente, con el corazón latiéndole rápido. «Te vi trabajar día tras día, sin quejarte, sin pedir nada a cambio, solo para ayudar a tu madre. Eso es algo que no se aprende en los libros. Es algo que nace en el corazón». El niño tragó saliva, sin saber qué responder. «Por eso quiero hacerte una propuesta», prosiguió Alejandro. «Además de estudiar, quiero que vengas a mi oficina algunas veces por semana. Quiero enseñarte sobre negocios, sobre cómo convertir una idea en algo grande». Matías parpadeó sorprendido. «¿Quiere que aprenda sobre negocios?» «Así es», respondió Alejandro. «Porque en el futuro, si tú quieres, quiero que trabajes conmigo». El niño sintió que su mundo daba un giro. «¿Usted dice que cuando crezca puedo trabajar aquí?» Alejandro asintió.
Exactamente. Pero no tienes que esperar tanto tiempo. Quiero que empieces a aprender desde ahora, porque la educación es importante, pero la experiencia también lo es. Matías bajó la mirada por un instante, asimilando la propuesta. Luego, levantó la cabeza y preguntó con un hilo de voz: ¿Por qué hace todo esto por mí? Alejandro sonrió, levemente antes de responder. Porque cuando tenía tu edad, alguien también creyó en mí y me ayudó a salir adelante. Y ahora es mi turno de hacer lo mismo por ti. El niño sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Desde que su padre los abandonó, siempre había creído que el mundo era un lugar duro, que nadie lo ayudaría si él no se esforzaba por sobrevivir. Pero ahora, por primera vez, sentía que tenía a alguien que realmente se preocupaba por él. Se limpió los ojos rápidamente y asintió con determinación. Haré todo lo que pueda para aprender. No voy a desaprovechar esta oportunidad. Alejandro le dio una palmada en el hombro y sonrió. Eso es lo que quería escuchar. Desde ese día, la vida de Matías cambió radicalmente. Cada mañana iba a la escuela con entusiasmo y en las tardes visitaba la oficina de Alejandro, donde aprendía sobre negocios, liderazgo y valores que lo ayudarían en el futuro. Pero lo más importante era que ahora tenía algo que nunca antes había tenido: esperanza. Los días pasaron como un suspiro, y la vida de Matías se transformó por completo. Su madre estaba cada vez mejor. Los médicos, que al principio hablaban con reservas sobre su recuperación, ahora sonreían cada vez que revisaban su estado. La enfermedad que alguna vez pareció un enemigo invencible estaba cediendo gracias al tratamiento adecuado y a los cuidados que ahora podía recibir sin preocuparse por los costos. Un día, mientras Matías la visitaba en el hospital, una enfermera entró en la habitación con una gran sonrisa. «Señora Elena, tenemos buenas noticias», anunció sosteniendo un informe en la mano. «Sus exámenes muestran una mejoría significativa. Los doctores creen que pronto podrá volver a casa». El corazón de Matías latió con fuerza. Su madre, que antes apenas podía levantarse de la cama, ahora estaba recuperando su energía. Se lanzó a sus brazos y la abrazó con todas sus fuerzas. «Mamá, lo logramos», exclamó con los ojos llenos de lágrimas. Elena acarició el cabello de su hijo y lo miró con ternura. «No, mi amor, lo lograste tú. Todo esto es gracias a tu esfuerzo, a tu valentía». Matías negó con la cabeza. «No lo hice solo, mamá. Alejandro nos ayudó». Como si el destino hubiera escuchado su nombre, en ese momento la puerta de la habitación se abrió y Alejandro entró con su típica sonrisa confiada. «Veo que llegaron las buenas noticias», dijo, cruzándose de brazos. Matías corrió hacia él y lo abrazó sin dudar. «Señor Alejandro, mi mamá va a estar bien». El empresario le devolvió el abrazo y le revolvió el cabello con afecto. «Eso es lo que pasa cuando no nos rendimos, Matías». La madre del niño miró a Alejandro con gratitud en los ojos. «Nunca podré agradecerle lo suficiente, señor Fernández. Usted cambió nuestras vidas». Alejandro negó con la cabeza. «Fue Matías quien cambió su propio destino. Yo solo le di un pequeño empujón». Matías sonrió con orgullo. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero ya no tenía miedo. Ahora tenía un futuro, una oportunidad real de cambiar su vida, y algún día ayudar a otros como él. Con el tiempo, Alejandro cumplió su promesa. Matías estudió, aprendió y creció bajo su mentoría. Se convirtió en un joven brillante, con una determinación inquebrantable. Y cuando llegó el momento, Alejandro le entregó algo más valioso que cualquier fortuna: la oportunidad de devolver lo que había recibido. Años después, Matías fundó una organización para ayudar a niños en situaciones difíciles, asegurándose de que nunca tuvieran que pasar por lo que él vivió. Y cada vez que alguien le preguntaba qué lo inspiró a hacerlo, siempre contaba la misma historia. «Un día, vendía limonada para salvar a mi madre. Pensé que estaba solo en el mundo, hasta que un hombre se detuvo en mi puesto y cambió mi vida para siempre». Porque la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que hacemos por los demás.